ciudad donde se encuentra Gabriela Naranjo, que es integrante del equipo de cátedra, es la secretaria de la cátedra, y donde supongo que estarán también en esta ciudad, en mi ciudad, también Silvina y Elizabeth. ¿Es así? Les doy la bienvenida y muchísimas gracias. Las escuchamos. Bueno, ahí hay que activarse el micrófono, Eli. Ahí está, perfecto. ¿O no? Sí, estamos en La Plata, justamente. Un gusto, gracias por la bienvenida. Yo soy Silvina Gómez, soy antropóloga, docente de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, parte del proyecto de extensión que nos convoca a contarles a ustedes un poco sobre nuestra trayectoria y algunas cuestiones que hemos ido desarrollando. Capaz que Eli, primero, antes de empezar, también te querés presentar. Bueno, sí, yo también soy egresada de la Universidad de La Plata, soy ecóloga de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y bueno, después uno se fue especializando un poco en el tema ambiental y también en turismo, ¿no? Que es en la carrera donde estamos ejerciendo como docentes. Pero nada, eso. Bueno, para dar comienzo entonces la ponencia se llama La construcción del patrimonio local en el proceso de desarrollo de un sendero turístico alternativo, y vamos a hablar de algunos desafíos conceptuales, tensiones territoriales y en general de la experiencia que hemos llevado adelante. Como decía Eli, bueno, en realidad estos dos proyectos son dos proyectos, se desarrollan a partir de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Uno de ellos es el proyecto Turismo, Patrimonio y Desarrollo en el Periurbano Platense, y otro proyecto es Senderos Turísticos Recreativos en el Periurbano Platense, que está más financiado o atado a la Dirección de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, al CEU número 5. Entonces, como eso también para contarles un poquito como de dónde va saliendo el proyecto, cómo está insertado o inserto dentro de la universidad. A ver, entonces lo siguiente, les contamos un poco dónde trabajamos. Nosotros trabajamos en la ciudad de La Plata, es una ciudad urbana de alrededor de 800.000 habitantes, y tiene toda una zona periurbana que es bastante poco reconocida, porque tiene si bien existe desde hace muchísimos años, desde la creación de La Plata, no ha sido como con la relevancia económica, sobre todo, que tiene en este momento, no toda su historia ha tenido esta relevancia económica. Entonces, es una zona bastante invisibilizada, bastante poco conocida por la gente que vive en la ciudad de La Plata. Sabemos que hay algo afuera, pero muchas veces no sabemos bien qué hay, ¿no? O pasamos cuando salimos, por ejemplo, a las rutas para ir o a Capital Federal o a la costa por la Ruta 2 o por la 44 del fondo, no llegamos bien. Hay gente que no ve todo esto que está alrededor, ¿no? Que son las quintas hortícolas y florícolas que están todo alrededor de las rutas y todo alrededor de la ciudad, sobre todo en la zona oeste. Entonces, donde trabajamos es en esta zona periurbana de La Plata. En realidad problematizamos un poquito la cuestión de lo periurbano, porque no es que está solamente por fuera de lo urbano, sino que también se la llama rururbana, según uno de los autores que la trabajan, que es Ringuelet, Roberto Ringuelet de acá de La Plata, que tiene estas características como un poco fragmentada, de ser una zona ceñida y caracterizada por lo rural, pero también con fábricas, con barrios, con pequeñas localidades con centros urbanos. Entonces no es puramente urbana, no es puramente rural, y tampoco es que está fuera de lo urbano totalmente, ¿no? Justamente esto es rururbana. ¿Por qué trabajamos en esta zona? Bueno, porque tiene una gran relevancia productiva, como les decía antes, hay mucha variedad de cultivos, algunos de los cuales son cultivos reliquias que han venido con las migraciones, por ejemplo, de italianos de principios del siglo XX, porque también tiene mucha diversidad cultural, ha habido muchos grupos migratorios que se han establecido en esta zona, desde grupos migratorios internos, gente del noroeste, en algún momento, españoles, italianos, portugueses, japoneses en otro momento, y más recientemente
bolivianos y paraguayos, y también algunas personas de Perú, que se han establecido en la zona y que se dedican a esta actividad de cultivo. Entonces esto también nos da una riquísima historia, bueno, en toda la zona, ¿no? Una rica historia que no es una historia única, también depende de los barrios, de las zonas, pero el periurbano o el reurbano en general tiene esta característica de tener una rica historia. ¿Querés contar vos las problemáticas? Sí, disculpe, está oculto de nuevo silencio los micrófonos nuevamente. Eli, desilenciate, así, porque hay alguien que estaba sonando. Bueno, un poco continuando con lo que planteaba Silvina, lo que fuimos observando desde el inicio, que iniciamos en el año 2012, que eso después lo vamos a ir profundizando, empezamos a observar las diferentes problemáticas que existen, como tensiones por la propiedad y el uso del suelo. Hay un problema por el tema de la tierra, fundamentalmente, donde justamente no se tienen en cuenta la importancia que es para los productores tener su tierra, ¿no? O sea, es uno de los temas que hoy en día está en pleno debate y conflicto, porque los productores necesitan obviamente ser dueños de su suelo para poder trabajar más las tendencias que hay hoy hacia la agroecología, ¿no? El trabajo del suelo es bastante intenso y lo que ocurre generalmente es que alquilan las parcelas y cuando al propietario se le ocurre tienen que irse, y bueno, hay un tema con el negocio inmobiliario muy, muy fuerte, justamente porque es la zona del periurbano, como decía Silvina, o sea que es lugares donde se va corriendo la urbanización hacia afuera, y obviamente a los propietarios a veces les conviene más vender los suelos que tienen altos valores a seguir alquilando. Y muchos productores con los cuales hemos trabajado y estamos trabajando, ven, o sea, tienen que mudarse y empezar de nuevo. No es como un kiosco, ¿no? Que alquilo un local, pongo en la vitrina y lleno los productos. El tema de la producción es todo un tema. Por otro lado, la falta de políticas públicas hacia los sectores productivos, no hay acompañamiento, no hay, o sea, en algún momento se intentó, pero no se trabajó profundamente. Los productores tienen problemas desde todos los, o sea, problemas sociales, económicos, culturales, profundizados en los últimos años anteriores, lo cual hace que, bueno, la presencia del Estado tiene que ser más fuerte. Otra problemática es la vulnerabilidad en las condiciones de vida de los productores. Justamente como no son dueños de los suelos, de la tierra, los propietarios no los dejan construir material, no los dejan hacer construcciones de material. Y por eso lo que uno ve cuando, recién Silvina contaba, cuando uno sale por la Ruta 2 o Ruta 36, o por los alrededores de acá de La Plata, pero la gente que viene de Capital o que viene de otros distritos, puede observar que las viviendas que se encuentran generalmente cercanas a las rutas de acceso, a los caminos de acceso, tienen condiciones de alta vulnerabilidad. Son construcciones de madera, no tienen agua potable obviamente, sacan agua de pozo. Eso es una problemática muy seria, porque obviamente no pueden hacer excavaciones muy profundas por un tema de dinero. Entonces extraen el agua de la primer napa y es la que está totalmente contaminada. Se han hecho muchos estudios de parte de medicina, a través de proyectos de investigación, de extensión, de cátedra, todo tipo de proyectos, y bueno, altos contenidos en nitratos, en fosfatos, o sea, tienen serios problemas con el tema del agua. Y no tienen, obviamente, la posibilidad de consumir agua envasada. Otro tema es la falta de reconocimiento sociocultural y la falta de articulación con otros sectores. Eli, te interrumpo un segundito, nada, pensando, disculpa que te interrumpa, pensando en esto de la vulnerabilidad también,
no tienen los servicios básicos, ¿no? No tienen agua, no tienen gas, no tienen electricidad, muchas veces están colgados, son conexiones muy, muy precarias, y eso también conlleva que, por ejemplo, ahora en invierno constantemente tenemos sucesos de incendios en las casas de los productores, ¿no? Pasa también que una casa, familias grandes viven, o varias familias, ¿no? De, por ejemplo, 2 o 3 hermanos, o padres con los hijos y los nietos, viven en 2 o 3 casas muy cercanas. Cuando suceden los incendios, no se incendia una casa, se incendian varias casas aledañas. Entonces también parte de la vulnerabilidad tiene que ver con esto, con la imposibilidad, por las cuestiones legales sobre todo, que siempre son, generan problemas para solucionar este tipo de cuestiones, de tener esos servicios, ¿no? Y esos servicios básicos también implican también el acceso a la salud, no hay salitas cerca, no hay escuelas cerca, las distancias son muy largas, son a pie, las calles están bastante averiadas, entonces bueno, hay toda una serie de inconvenientes que también van de la mano de esta vulnerabilidad. Y te dejo seguir con los problemas ambientales. Sí. En cuanto a los problemas ambientales, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? También el acceso a los servicios, que es fundamental, teniendo una mirada ambiental, o sea, desde todas las dimensiones posibles, o sea que la falta de agua implica problemas de salud, obviamente, lo que planteaba hace un ratito, esto de tomar agua de lugares que están, o sea, no de las napas profundas, sino de las napas superficiales, ocasiona problemas gastrointestinales. Muchos chicos están con problemas, aparte de los problemas de que por ahí pueden tener de nutrición, ¿no? Por mala alimentación, también tienen problemas por la ingesta de agua en mal estado. Otra de las problemáticas ambientales es el tema que, justamente, el tema de la producción convencional, a través del uso de diferentes agroquímicos que generan problemas no solamente, o sea, al que lo consume, sino también a ellos mismos, porque ellos también consumen esos productos. Y hoy, si bien la mayoría de los productores cumple con la cantidad de sustancias químicas que le agregan, o sea, con las proporciones indicadas, a veces suele ocurrir que el mismo suelo está agotado y bueno, y obviamente los cultivos tienen más cantidad por ahí de tóxicos de lo que realmente se permite. Pero hoy por hoy hay toda una política que se está implementando de hacer, o sea, ir hacia la agroecología, ¿no? Estamos en una etapa de transición y muchos productores que nosotros inclusive trabajaban con nosotros ya están haciendo la transición hacia este tipo de agricultura, que es mucho más sana, ¿no? Y aparte es encarar al suelo de otra manera, o sea, es una forma de vida totalmente diferente. Eso lo cuentan ellos mismos, ¿no? Como que tuvieron que cambiar también su estilo de vida al cambiar de tipo de producción. El tema de las inundaciones, por ejemplo, es un tema importante por esto de la impermeabilización de los suelos a través de los invernáculos, que tienen grandes, uno ve de arriba, es impresionante ver fotos aéreas, ¿no? Donde se ve toda una cantidad de plástico que cubre el suelo, y obviamente esa es la parte donde el agua empieza a escurrir y viene para el lado de la ciudad. O sea, obviamente van por las diferentes, las corrientes que llevan los arroyos, aunque estén entubados. O sea, el agua se va esparciendo por esos lugares, hacia el Río de la Plata. Y hemos tenido graves problemas a consecuencia también de la impermeabilización del suelo que genera este tipo de producción. Hay algunas situaciones que se pueden revertir a través que muchos lo están elaborando, o sea, esto de hacer las canaletas, de hacer los surcos para que el agua vaya y se pueda acumular en algún sitio y se pueda tomar esa agua para hacer el mismo riego, ¿no? O sea, hay diferentes estrategias para poder compensar este tipo de problemática. El tema de la falta de reconocimiento sociocultural
tiene que ver también con esto que tiene que ver mucho también con la problemática que sigue, ¿no? La alta diferenciación social. Esto está muy ligado al hecho de que son personas, son inmigrantes, como dijo Silvina al principio, o sea, la mayoría de los inmigrantes, los que se dedican al trabajo de la tierra, son bolivianos y paraguayos, donde justamente la comunidad de las ciudades cercanas, no solamente de La Plata, sino del Gran Buenos Aires también, hay cierta discriminación hacia estas personas y ellos obviamente tienen problemáticas en cómo hacer el día a día, ¿no? O sea, hay estigmatizaciones a las personas que viven que son los productores, y justamente nosotros con el proyecto, que esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, es uno de los grandes temas que queremos y que intentamos revertir, ¿no? Esto del reconocimiento de la cultura, el reconocimiento de sus saberes, el reconocimiento de las diferentes formas de vida que llevan, y poder visibilizarlos, ¿no? Fundamentalmente. Sí, respecto del tema de la diferenciación social y cultural, también tiene que ver con, digo, si vamos a pensar un poco en el origen, tiene que ver también con la estructura social e histórica de la construcción de la nación argentina, con pensarnos bajados de los barcos, entonces que la inmigración europea sería la que constituyó nuestro país principalmente, y esto lleva como consecuencia a que a los migrantes latinoamericanos, sobre todo los migrantes de Bolivia, que tienen rasgos indígenas muchas veces, que tienen rasgos norteños, se los considere poco legítimos de estar en este país, ¿no? Hay mucha xenofobia, el argentino y las argentinas en general decimos que no somos racistas y que no somos discriminadores, pero en general también después se le pone un pero. Yo no soy racista, pero, y el pero invalida de alguna manera todo lo que se dijo anteriormente, ¿no? Entonces sí somos racistas, sí somos discriminadores, y sobre todo a la diferencia fenotípica, ¿no? A la diferencia de rasgos que no sean los rasgos europeos. Y sobre todo también en la zona cercana a la capital federal, ¿no? En la zona de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en la zona cercana a la capital federal y al Gran Buenos Aires, donde se ve mal por la diferencia cultural, por la diferencia fenotípica, pero también por la diferencia social, ¿no? Ser de piel oscura, tener rasgos indígenas y ser pobre o parecerlo, es un problema en nuestra sociedad, que podemos reconocerlo o no, pero bueno, no deja de ser un problema que conlleva realidades muy dolorosas para la gente que lo sufre. Entonces, dentro de esta población con la que trabajamos, estas problemáticas son sufridas tanto por los adultos como por los jóvenes y los niños y niñas. Así que bueno, esos son algunos de los temas de las problemáticas. Vamos a pasar a contarles un poquito ahora el objetivo del proyecto, o de los proyectos. La idea es, o la intención es, valorizar el patrimonio productivo, cultural y socioambiental de la zona, priorizando principios activos y valores basados en el trabajo colaborativo y saberes tradicionales de la comunidad. Nosotros imaginamos de alguna manera hace varios años, un sendero turístico que recorriera desde La Plata toda la zona o parte de la zona del periurbano, uniendo experiencias de trabajo colaborativo, cooperativas, que las hay muchas, sobre todo cooperativas de trabajadores de la agricultura familiar, y también comunidades migrantes de diferentes orígenes, para que cada uno y cada uno de estos grupos pudiera aportar, pudiera revalorizar, pudiera reconstruir su identidad de una forma positiva, de una forma digna, frente a los ojos del resto de las comunidades, ¿no? Entonces un poco la intención es esta, y a partir de esta intención, de esta finalidad, es que hemos desarrollado diferentes tipos de actividades a lo largo de los años. Como decía Eli, este proyecto comenzó en el 2012 con un sueño. Salimos un día en auto, recorrimos la zona,
y nos imaginamos un montón de cosas, algunas de las cuales que parecían ciencia ficción, parecían cosas locas que imaginábamos nosotras en ese momento, y que años después algunas se llevaron adelante y se llevaron a cabo y se hicieron realidad, y fue una gran alegría, obviamente. Entonces les queremos contar un poco ese devenir. En una primera etapa trabajamos con escuelas. Trabajamos con chicos y chicas de quinto año, del secundario, que es el último año del secundario, en realidad de cuarto y quinto año de los 2 últimos años, en distintas escuelas de la zona periurbana. Sobre todo nos concentramos en la zona de Colonia Urquiza y de Abasto, que son 2 localidades que están aproximadamente a 14 kilómetros de la ciudad de La Plata, del ejido urbano de la ciudad de La Plata. ¿Qué hicimos entre el año 2013 y el 2015? Hicimos trabajo de cartografía social con los alumnos, búsqueda de información, donde ellos buscaron información sobre sus propias poblaciones para poder justamente valorizar y encontrar un poco la historia de sus propias localidades. Hicimos capacitaciones con docentes, donde buscamos generar, desnaturalizar los conceptos que los mismos docentes muchas veces tenemos naturalizados, sea el concepto de patrimonio, el concepto de turismo, ¿no? Al principio nos miraban raro, ¿qué vienen a hacer acá de turismo? Si esto es un pueblo en el medio de la nada, si acá no hay nada para ver. Entonces un poco buscando romper con esas formas tradicionales de ver los conceptos y las actividades, ¿no? Hicimos relevamientos fotográficos, con los jóvenes y las jóvenes de las escuelas, recorrimos sus barrios, cada uno con su celular, con su cámara de fotos, y así pudimos ir haciendo una historia de sus pueblos. Hicimos diseño y elaboración de folletos turísticos, ellos los redactaron, ellos diseñaron cada folleto, y nosotros lo que hicimos después fue imprimirlo. Y por último, se elaboró un mural sobre un mapa colectivo, uno de los mapas que ellos habían hecho, se esquematizó, y con un muralista se pintó en la escuela un mural que además se hizo en interacción con una escuela urbana, ¿no? Entonces una escuela urbana con una escuela urbana, los alumnos se pusieron en conexión, los de la escuela de La Plata fueron a la escuela de Abasto, y de esa manera, a través de un proceso de 2 meses, lograron hacer este mural colectivo. Lo que dice un poco acá es la idea de desarrollamos un aprendizaje colectivo con docentes y alumnos de escuelas secundarias para que puedan apropiarse de su historia, de su memoria social y de su legado, ¿no? Que puedan construir su identidad de alguna manera, y la identidad como la base de ese patrimonio que estamos pensando en poner en valor. ¿Querés contar vos, Eli, entonces un poquito de estas fotos? Sí, es interesante la construcción que se dio con cartografía social, que fue la estrategia que utilizamos, donde los chicos empezaron a construir su propio mapa, su propio lugar. Fue realmente muy, muy agradable esos momentos donde íbamos a la escuela y algunos construían sus propios íconos, después, o si no, se los llevábamos, y y empezaron a ubicar sus lugares, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a observar realmente cómo ellos, porque también esto lo trabajamos no solamente en Abasto, sino también en Colonia Urquiza, donde también trabajamos con escuelas secundarias. Ahí no llegamos a armar un folleto, pero sí la experiencia de este proceso de patrimonialización que nosotros llamamos, ¿no? O sea, esto de poner en valor los valores, o sea, poner en valor el patrimonio, ¿no? Y darle un valor más importante a lo que ellos ven todos los días. Bueno, la construcción del mapa fue realmente un ejercicio sumamente interesante, donde empezamos a ver cómo ellos veían a sus lugares, ¿no? Y los diferentes edificios y los diferentes íconos que utilizaban para marcarlos. Y la perspectiva, o sea, desde dónde, qué calles tomaban, porque no dimos consignas de ningún tipo, ellos tomaban el lugar desde donde querían, algunos tomaron de la primera, la calle principal, la 520, otros la escuela, otros tomaron como centro la escuela, otros tomaron como centro alguna industria, cada uno lo tomó de diferentes lugares. Y lo que hicimos fue justamente después
aparte de la capacitación a los docentes, que este fue un proceso también muy interesante para que el proyecto siga teniendo continuidad en la escuela, capacitamos a los docentes en diferentes temas como patrimonio, ambiente, y poder hablar de sustentabilidad, o sea, poder acordar y consensuar de qué estábamos hablando, ¿no? Para trabajar más o menos desde el mismo lugar y poder generar consensos desde lo conceptual. Y fue muy interesante porque, bueno, hubo un acompañamiento, no digo masivo, porque los docentes también son bastante, cuando van docentes de afuera, o sea, hay ciertas, más en las escuelas rurales, que los docentes son, la mayoría son platenses, son de la ciudad, bueno, muchos se iban y otros se quedaban, pero la capacitación fue masiva, eso sí. Así que eso nos sirvió a nosotros para que después acompañaran a los chicos en temas a trabajar, ¿no? Durante el año. Era muy interesante, Eli, te interrumpo de nuevo, era muy interesante cuando hacían los mapas, que ellos dibujaban las calles, marcaban los lugares importantes para ellos, ¿no? El kiosco, el ciber, en ese tiempo había ciber todavía, y demás cuestiones, y alrededor, a todo lo que era las quintas, toda la zona de las quintas, no le ponían nada, no solamente no le ponían íconos, sino que no le ponían nombre, no lo categorizaban de ninguna manera. Y esto también nos abrió la puerta para preguntar qué había ahí, ¿no? ¿Qué había alrededor del pueblo o de la localidad más urbana o más urbanizada? Y ellos decían que no había nada, no hay nada ahí. Profe, no, ahí no hay nada. ¿Cómo no hay nada? ¿Qué es nada? Si salimos a caminar, ¿qué vemos? Y eso también fue abriendo la puerta para que ellos mismos fueran viendo qué es lo que estaba invisibilizado, ¿no? ¿Qué parte de esa comunidad, qué parte de esa rutina, ya no veían, ¿no? Y lo que no veían eran las quintas, donde ellos mismos vivían muchas veces. No veían las quintas donde ellos vivían, o sus vecinos, o donde compran la verdura. No veían la gran parte del valor de la zona. Entonces es muy interesante también ver cómo esta metodología de la cartografía social posibilita ver aquellas cuestiones que tenemos tan naturalizadas, tan rutinizadas, que ya dejamos de verlas, o que nos parecen poco valoradas porque quizás otros no las valoran, ¿no? También. Digo, porque donde no hay políticas públicas que pongan que den servicios, que ordenen el territorio, también hay una desvalorización ahí de esas vidas y de esas realidades. Entonces ahí hay toda una cuestión interesante para poder pensar. Sí, también por eso aclaré lo de la escuela de Colonia Urquiza, donde hay una fuerte dominación por parte de los japoneses, y ellos obviamente son trabajadores, son peones, y hablo de chicos de secundaria, ¿no? Que todos trabajan. Bueno, donde nos pasó, por ejemplo, en uno de los encuentros que hicimos, donde preguntábamos sobre las comidas, sobre las culturas, sobre las cuestiones diarias, no cotidianas, que ellos tenían por parte de sus padres. Y bueno, nada, no hablaban, no decían absolutamente nada. Y después entre ellos empezaron como a visibilizarse entre ellos mismos, como que bueno, que vos tenés, tu mamá no hace la sopa paraguaya, o no hace, o sea, entre ellos mismos empezaron a contar, ¿no? Estas cuestiones que estaban negadas totalmente. Y esto también lo vimos en la cartografía, cuando veíamos, por ejemplo, que, por ejemplo, el supermercado japonés, con un logo muy grande de un dragón enorme en tamaño, ¿no? Que se veía en ese dibujo, donde, bueno, también ahí existe esta cosa de sometimiento, ¿no? Como que ellos, de alguna manera, los japoneses están por sobre ellos, y ellos lo escribían, lo ponían ahí en las imágenes. O sea, la verdad que la cartografía fue muy interesante para analizarla, ¿no? Sobre todo. Y estas cuestiones tratamos digamos, de sobreponernos a esto con ese mapa que se hizo en el mural, donde justamente lo que se observa en esa imagen es que ellos ponen en valor las cuestiones que para ellos son importantes del día a día, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cancha de fútbol, el tema de bueno, las diferentes avenidas, ¿no? Cómo está marcado
el mapita, ¿no? del pueblo. El ferrocarril. La iglesia que para ellos es muy importante. El tema de, o sea, las imágenes que van apareciendo, que, o sea, ellos trabajaron junto con el tomate que aparece ahí, porque hay mucha plantación de tomate en el lugar, y otros productos, pero bueno, estábamos justo en el momento del tomate, que era cerca del verano, o sea, estaba la producción de tomate. Así que bueno, fue un proceso sumamente interesante, que nos dio mucha información, muchísima información para poder compartirla, ¿no? Y poder trabajar también en la universidad como docentes y como parte de los equipos, esto del ida y vuelta, ¿no? Esto de poder llevar a la universidad todas estas cuestiones que uno va tomando del territorio para poder hacer un recorrido mucho de ida y vuelta, ¿no? Entre la universidad y el territorio. Bueno, acá está la imagen del trabajo con los docentes, donde justamente era que ellos también desnaturalicen, ¿no? Porque ellos vienen con la idea, la mayoría, como dije anteriormente, son docentes que viven en La Plata y que van a las escuelas rurales. Y van con su historia y con su día a día y se olvidan de dónde viven los chicos, qué hacen los chicos. O sea, hay muchos docentes que, por un tema también de cómo es la dinámica del docente secundario, que va, el docente taxi, ¿no? Que va de escuela en escuela, y se pierden de por ahí de poder tener ese intercambio con los alumnos y poder conocer cuál es su medio, ¿no? Y cuáles son sus problemáticas. La idea justamente para nosotros era que los docentes trabajen a partir de las problemáticas que los chicos naturalmente, o sea, las tienen tan naturalizadas que no las ven, poder ellos trabajarlas y poder analizarlas. O sea, esto de un trabajo más crítico, ¿no? O sea, trabajar desde el lugar del problema y buscar ahí los contenidos. O sea, hacer otro camino. Sí, el trabajo con los docentes fue muy rico, y fue además con docentes de varias localidades de la zona, así que también fue muy rico en ese sentido, para que se encuentren. Y bueno, todo este trabajo fue hasta el 2015 más o menos. A partir del 2016 comenzamos una segunda etapa, donde trabajamos con productores y productoras. Acá hay una especie de mapita o de recorrido, donde está La Plata como lo más lejano, Lisandro Olmos, Colonia Urquiza y San Ponciano Abasto, que son un poco las localidades en las que venimos trabajando desde el inicio, y también las que estamos conectando a través de la articulación del recorrido del sendero turístico en los últimos años. Entonces, a partir del 2016, buscamos articular iniciativas que priorizaran los principios y valores, como dijimos ya, trabajar de trabajo solidario y de saberes tradicionales de cada comunidad. Buscamos también que se fortalezcan lazos que ya existían y que se creen nuevos lazos, y también dar un sentido de pertenencia a los miembros de distintos grupos, entre sí también, ¿no? No solamente los japoneses con los japoneses, los bolivianos con los bolivianos, los de Abasto con los de Abastos, los de Colonia Urquiza con los de Colonia Urquiza, sino también generar una conexión un poco más amplia entre estos grupos. Trabajar las relaciones interculturales para que sean menos conflictivas, ¿no? Para que sean más, más fluidas de alguna manera, y también posibilitar el acercamiento y el reconocimiento de los productores de La Plata, sobre todo de los centros urbanos, hacia los productores, de los consumidores, perdón, de los centros urbanos, hacia los productores de la zona periurbana. Esto se va a cortar en 1 minuto y medio, así que los invitamos a que si se corta vuelvan a conectarse. ¿Qué hicimos entonces en esta segunda etapa? Empezamos generando mesas intersectoriales en Abasto, fuimos a la escuela, nos conectamos con el director de la escuela agraria, número 1, le comentamos un poco el proyecto y ellos se entusiasmaron, y entonces comenzamos a tejer una red o una trama de vínculos con el INCA, como les decía, con la escuela, de ahí con también la Escuela de Educación para Adultos, el SEA número 28, y unos fueron llamando a otros, los del INTA nos conectaron con la gente de SENASA,
la gente del INTA también con la gente de Agricultura Familiar, de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación. Luego vinieron las cooperativas de productores, que en parte vinieron también por la escuela, porque algunos eran exalumnos de la propia escuela y entonces se fueron conectando, y terminamos haciendo un tejido de unas 50 personas participando cada 15 días en estas mesas intersectoriales. Eso se sostuvo durante aproximadamente 1 año y medio, 2 años, donde se generaron estos encuentros de productores y consumidores que se hicieron en la escuela. ¿Pasa? Estamos en... A ver, venga. El póker, ese juego es un poquito malo porque debes apostar. No, parece que ese juego es malo. Ahí está. Bueno, seguimos, continuamos, estamos, no todos, pero hay unos cuantos. Les contaba entonces que, déjenme ver primero si se conectó, se pudo conectar Eli. Eli, sí, se conectó. Entonces, les contaba un poco entonces que pudimos comenzar a hacer los encuentros de productores y consumidores en Abasto, que los primeros fueron en la escuela agraria y después los comenzamos a hacer en el Club Abastense, que es un club que data de 1914 más o menos, que es de ahí de la zona, y es como que al principio fue el club social de la localidad. Después fue declinando un poco, tuvo un poco de un revival con esto de los encuentros de productores y consumidores. La intención con estos encuentros fue que los productores y los consumidores pudieran tener un momento cara a cara. Se hacía, fuimos haciendo en cada reunión, primero que con la mesa intersectorial, que era completamente democrática, abierta, cada encuentro se volvía a sumar más gente, se ampliaba la mesa, entonces con esta mesa se hizo la organización de todo el encuentro al que fueron más de 2.000, 3.000 personas, el primero, que se hizo en la escuela, y bueno, se posibilitó este encuentro verdaderamente un cara a cara entre consumidores y productores. La gente iba no solamente a hacer compras de artículos regionales, de verduras, huevos, miel, artesanías, sino también que se sentaba y se ponía a charlar con los productores. Les iba a contar que una de las actividades que se hicieron fue una ronda del mate. En Argentina tomamos mate, y en esta ronda del mate nos sentamos en sillas, justamente, no puse ninguna foto, pero bueno, nos sentamos en sillas todo alrededor de un espacio, y se fue dando la palabra para que consumidores y productores pudieran charlar sobre las cuestiones que a los consumidores les daban curiosidad sobre la vida de los productores, pero también sobre aquellas cosas que los productores querían y les parecían importantes que los consumidores tuvieran conocimiento. Entonces se dieron conversaciones muy lindas, muy dinámicas, donde democráticamente cada uno que quiso hablar lo pudo hacer, y estuvieron, además, bueno, se hicieron números artísticos, con danzas bolivianas, danzas paraguayas, danzas argentinas, ¿no? De folclore también. Así que se fueron haciendo muchas actividades en el transcurso de todo el día, fueron jornadas de un día entero, súper interesantes. Estos encuentros se repitieron, se hicieron 4 encuentros en 2 años, en el 2016 uno, sobre fines del 2016, se trabajó con la mesa intersectorial desde mayo hasta septiembre para poder llevar a cabo el primer encuentro, o sea, 6 meses de trabajo ininterrumpido cada 15 días, y después en 2017 se hicieron 3 encuentros más, donde también se mantuvo las reuniones y el ritmo de reunión. A partir de 2017 se intentó generar un espacio fijo de venta y de encuentro que se llamó Paseo de Productores de Abasto, y que se llevó adelante en el 2017 con muy poco éxito. Fracasamos rotundamente en esta actividad durante el 2017, pero en el 2018 somos muy cabezaduras y lo seguimos intentando, y se consolidó, se logró generar una continuidad, se logró generar que la mesa funcionara,
la mesa ya no con tantos productores, porque muchos no podían sostener una fecha fija de mensual o quincenal, pero sí con una mesa de 20 productores constantemente inmiscuidos en toma de decisiones, en la organización de esto. En el 2018 entonces tuvo su apogeo de alguna manera, se generó una muy buena vinculación entre los productores y las productoras, se hicieron esto que se ve abajo, bueno, la de arriba es una feria, digamos, básicamente lo que es el Paseo de Productores es una feria de productos de la zona, y lo que se ve abajo es una especie como si fuera la ronda del mate, pero en este caso era un taller de huerta, o sea, además del mate circulaban conocimientos de cómo hacer una huerta, y hubo muy buena respuesta de parte de productores, de consumidores, de personas que venían especialmente de La Plata, con la intención de aprender a hacer huerta, porque la huerta urbana es algo que está hoy en día de la mano de un poco de la conciencia ambiental, subiendo, ¿no?, en el valor de las personas. Entonces, estas son algunas de las actividades, y otra de las actividades que me gustaría que se las cuente Eli si está presente y quiere abrir su micrófono, es las recorridas por quintas y viveros, que también comenzaron en el 2016. Eli. Y antes de entrar al recorrido de quintas y viveros, quería aclarar que todo este recorrido que contó Silvina fue atravesado por un montón de cuestiones políticas, económicas, o sea, no fue todo así tan fácil. Tuvimos idas, íbamos para adelante, 3 pasos, volvíamos 5, nos hemos decepcionado, hemos estado en situaciones de decir no podemos seguir, o sea, diferentes momentos, si bien era todo un desafío lo que nos estábamos planteando, pero nos costó mucho, nos costó muchísimo, inclusive con el tema de los extensionistas también, nos era difícil conseguir gente que se sumara al proyecto, porque era un proyecto que no se veía como otros proyectos de extensión, ¿no? Era un proyecto inviable, muchos decían que era inviable. Y nosotros, bueno, con este desafío seguimos, y bueno, cambio de gobierno, cambio de políticas, cambios del director de la escuela, que fue uno de esos fueron los motivos por los que dejamos de hacer los encuentros que hicimos en la agraria. Cambió el director, vino otro director con otra idea, con otra perspectiva, bueno, tuvimos que abandonar, nos cambiaron la comisión del club abastense, tuvimos que irnos del club abastense, o sea, surgieron un montón de inconvenientes en todos estos años y fuimos subsanando y tratando de llevarlo adelante, que nos cuesta un montón, pero bueno, después la malaria de los 4 años, que bueno, que también lo sintieron los productores, donde bueno, no tenían dinero para poder invertir, bueno, fue todo un tema, y así todo logramos ir saliendo. Después, bueno, lo que pasó este año fue terrible, pero obviamente estamos sin hacer actividades, por lo menos en territorio, pero bueno, en el 2015, y ahora sí retomo, empezamos a hacer las recorridas, que era nuestro objetivo inicial, por el cual desembarcamos en el territorio, con este proyecto de hacer salidas a través del turismo, de un turismo recreativo, productivo. Y bueno, empezamos en la escuela, empezamos a hacer uno de las primeras salidas, vinieron unas pampeanas, que esa fue la primera, un grupo de pampeanas a las cuales llevamos, querían conocer diferentes lugares productivos de La Plata, y del Gran La Plata, así que bueno, ese fue la salida inicial, ¿no? Que fue un poco el aprendizaje que hicimos. Y bueno, y empezamos a través de Facebook, que ya lo teníamos por el paseo, empezamos a trabajar esto de convocar a los docentes, convocar dentro de las universidades, de las facultades, y a la gente. Y bueno, y empezaron a sumarse. Se organizaban salidas mensuales, era el segundo sábado de cada mes, salíamos desde La Plata. Esto fue financiado siempre por la universidad, y salíamos de La Plata, la salida es gratuita, lo único que se pagaban era el almuerzo, y hacíamos recorridas a productores, tanto hortícolas como florícolas, y tratar de poder visualizar algún otro espacio que haya en el lugar, como por ejemplo
íbamos a Ruta 2, donde había, o sea, íbamos variando mes a mes el diferente recorrido. El recorrido obviamente iba cambiando, íbamos cambiando los productores y cambiando los circuitos también, ¿no? Las recorridas que hacíamos. Bueno, uno de los lugares, por ejemplo, en Ruta 2, El Filetero, un señor que hace montones de años que está trabajando ahí. Después hemos ido, uno de los productores, por ejemplo, la Junta Vecinal, que Silvina lo nombró como parte de la mesa de trabajo, de la mesa intersectorial. Empezaron juntos, o sea, ellos tenían un puesto en la feria, y empezaron a juntar dinero con la venta de lo que vendían, de los productos que elaboraban, y bueno, juntando, armaron el museo, en un lugar que le prestaron, que está en la capilla, una capillita que hay, privada, ahí en Abasto. Y les prestaron un espacio, y ahí armaron el Museo de Abasto. O sea que para nosotros fue todo un orgullo la inauguración de ese museo, que se hizo hace 2 años atrás, y es el lugar donde vamos a almorzar, por ejemplo, en este momento. Antes lo hacíamos en el Club Abastense. Cuando nos cerraron la puerta del Club Abastense, tuvimos que cambiar de sitio y empezamos a ir al museo. Y ahí en el museo, las que integran la Junta Vecinal, que son docentes, comerciantes, bueno, es un grupo de mujeres de diferentes orígenes, donde ellas cuentan la historia de Abasto, y la gente realmente, los grupos que viajan en las combis, son combis de 16 personas, tampoco es que llevamos una multitud de personas, ¿no? Les interesa muchísimo porque, bueno, les cuentan la historia de la localidad, que es fundamental. Y sí. No, por ahí que estaba pensando, porque estoy leyendo las preguntas a medida que te escucho y que estás hablando, y estaba pensando que algunas preguntas las podemos ir respondiendo a medida que vamos cerrando, porque ya no queda tanto en realidad. Y nada, pensando un poco, nos preguntan, ¿qué aprendizajes metodológicos les quedan de la primera y segunda parte de este interesante proyecto? ¿Ustedes fueron sin estudiantes de estos trabajos de campo? Entonces, capaz que querés... y otra pregunta que está pegadita a esa es, ¿cuál es la misión de proyectos del patrimonio, desde lo patrimonial inmaterial, o del patrimonio inmaterial? Entonces, por ahí empezar a responder estas preguntas. Bueno, con respecto a las salidas, o sea, termino con las salidas y contesto la pregunta, así ya cerramos. Es que también tiene que ver con una de las respuestas, ¿no? de estas preguntas, de la segunda parte. Hemos tenido, o sea, los docentes, la gente que viaja, que hace las recorridas, por lo general repiten. Ha venido gente, fue cambiando los perfiles, esto también es muy interesante, fueron cambiando los perfiles de los digamos, turistas recreativos, llamémosle así. Primero eran personas que les gustaba el tema de tener una huerta, que les gustaban las plantas, porque la idea es que ellos, obviamente, los productores preparan los bolsones, previamente nosotros al organizar, junto con las chicas del proyecto, ¿no? Que tenemos 5 o 6 excursionistas que van variando, hay algunas que están fijas, son las que se encargan de toda la logística, ¿no? del paseo, de la salida. Y bueno, hacen los encargues de cuántos bolsones quieren, y después vamos a la quinta de los floricultores, y siempre algo se llevan, y después vamos a un vivero y compran plantas, ya saben más o menos los recorridos, porque esto es de boca en boca, así que ya los que vienen con una idea previa. Pero realmente la mayoría de la gente que tuvo la posibilidad de hacer la salida, se van con mucho entusiasmo, y es como que para ellos lo que dicen es que es un antes y un después, ¿no? Esto de conocer la vida de los productores, porque los productores en realidad pasan a ser los guías, porque entramos a su quinta y ellos les entregamos toda la responsabilidad para que ellos hagan su guiada dentro de su producción. Y bueno, y es un aprendizaje mutuo y continuo, o sea, nosotros aprendemos de los productores, y los productores aprenden también
de las ideas que lleva la gente, de las propuestas, o sea, es un ida y vuelta constante, ¿no? Este acercamiento del productor al consumidor, realmente, lástima que son 16 personas nada más que pueden ir, porque bueno, más sería imposible, porque es guiarlos adentro de una quinta, no todas las personas pueden caminar adentro de la quinta, porque son lugares que no están preparados, obviamente. Entonces, bueno, hay ciertas restricciones que hacen bueno, que mucha gente por ahí no pueden escucharlo al productor, por lo tanto es un número, digamos, posible para poder trabajar y para poder hacer la visita. Pero los aprendizajes son muchísimos. De la primera parte, yo creo que el tema de la respuesta de los chicos nos ha pasado, por ejemplo, de estar en una de las ferias del paseo de productores, y que venga un alumno, que nosotros ni nos acordábamos de quién era, porque pasaron 3 años de ese momento, y nosotros todavía estamos repartiendo los folletos, porque siempre hacemos fotoduplicación constantemente, y utilizamos esos folletos que hicieron los chicos en su momento, para entregarles a la gente que visita el paseo, ¿no? Igual que la gente que hace las salidas. Y uno de los chicos se leyó y se vio ahí en uno de los folletos, y bueno, con mucha emoción, y realmente fue muy interesante, porque realmente los chicos se dieron cuenta, han hecho música a través del encuentro, o sea, crearon letras de música que las han cantado, o sea, se han hecho procesos muy, muy interesantes. Sí, Y, te pido la palabra, bueno, la creación del museo es el broche, ¿no? Esto de poder lograr un lugar que se va agrandando cada vez más, porque cada vez reciben más donaciones de elementos que tiene la gente, que por ahí los tienen arrumbados y los llevan al museo, y en el museo pasa a tener un valor distinto. Así que bueno, los aprendizajes fueron múltiples, y para ambas partes, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para nosotros. Hablo de, o sea, Silvina y yo, que somos las que estamos, digamos, al mando de esto, pero ya hoy somos un grupo de extensionistas que estamos aprendiendo constantemente, y también la comunidad, ¿no? La comunidad, ya ahora somos parte, ya somos una gran familia, así que nada, logramos algunos de los objetivos que nos proponíamos. Si me permitís, Eli, completo un poquito algunas cuestiones. Dale. En principio, nosotros pensamos el patrimonio y el patrimonio inmaterial como no un patrimonio necesariamente institucionalizado, sino un patrimonio colectivo. Estamos pensando en el patrimonio que construye las propias colectividades, las propias comunidades, a partir de sus vivencias, de su historia, de su memoria social y de su memoria colectiva. Entonces, y bueno, de las múltiples formas en que se dan las prácticas identitarias en el presente. Entonces, obviamente cuando lo que buscamos es que se legitime de alguna manera parte de ese patrimonio, de formas que no lo hacen normalmente, ¿no? Estas visitas donde los consumidores van y hablan con los productores, y la historia de un productor que es un inmigrante boliviano, que no sale mucho de la quinta, porque a los productores también les cuesta muchísimo salir de la quinta, sea para vender, sea para conversar con otra gente, ¿no? Es una vida muy dura la del trabajo en el campo, en la quinta. Entonces, poner en valor esa palabra, poner en valor esa historia particular, esa historia de Juan. Juan es nuestro productor de cabecera hortícola, digamos. Juan y Flora son un matrimonio. Entonces, que ellos nos cuenten cómo llegaron de Bolivia, cuándo llegaron, a qué se dedicaron, cómo es su vida, para nosotros es justamente contribuir a esta construcción patrimonial, ¿no? Y dar la palabra y valorizar esa palabra, que sea escuchada, no solamente en las recorridas, y no solamente en una ronda del mate, en el paseo de productores o en un encuentro de productores, sino también en la universidad. Hemos hecho charlas donde ellos vienen y también cuentan, han ido a la radio, digo, donde ellos también van contando sus historias y cómo llegan y participan de este proyecto. Y entonces ahí también es donde uno dice, bueno, darle esa palabra, ponerla en valor, y que otros la escuchen y vean que es legítima, que esa palabra no necesita estar si está en el museo 100 veces mejor, ¿no? Pero si todavía no llega al museo,
en lo oral también poder dar esa posibilidad y también de alguna manera cristalizar estas vivencias y estas identidades. Entonces un poco nuestra idea de patrimonio tiene que ver con esto, no con un patrimonio museificado, cristalizado, necesariamente legitimado por los sectores que tienen más poder, porque justamente trabajamos con los sectores que tienen menos poder y la intención es darle ese lugar a estos sectores, ¿no? También saberlos constructores de patrimonio, también saber que ellos están construyendo una identidad, una historia social y patrimonio diariamente, ¿no? Entonces, saberlos nosotros, que lo sepan otros que están en la ciudad, que están en instituciones, y que también que ellos se sepan de constructores de ese saber y de ese patrimonio. Ha sido muy emocionante cuando los invitamos a la universidad, que ellos cuenten, ¿no? Que digan, jamás me imaginé que iba a estar hablando adelante de 200 personas en una universidad. Yo que nunca estudié en estudios superiores, o que no pude terminar el secundario o el primario. Entonces la emoción también de dar esta palabra y de que esa palabra sea válida, ¿no? Y del reconocimiento de que hay tanto saber en esa palabra, para nosotros es principal. Una de las preguntas que acá están haciendo, Agus Ramos, dice, pregunta por el tema si tuvimos asesoramiento. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, tuvimos asesoramiento de la universidad, o sea, de Consejo Social, porque como les dije hoy, no fue fácil el camino que realizamos. El recorrido fue con muchos obstáculos, y uno de ellos era cómo llegábamos a los productores, o sea, cómo el productor te abre su quinta, ¿no? Y te deja entrar a su vida. Bueno, ahí el Consejo Social, que ellos ya venían trabajando con las cooperativas, o sea, en el gobierno anterior, no en este último, sino en el anterior, hubo una gran formación de cooperativas, de organizaciones, ¿no? Y esto a nosotros nos sirvió muchísimo como para tener una base y poder tener encuentro con esos productores, con los que conformaban esas diferentes cooperativas. Entonces, hay muchas cooperativas, como Silvina hoy nombró en la mesa intersectorial, trabajamos con varias de las cooperativas del periurbano. Y bueno, pero el tema era cómo entrábamos. Y bueno, el Consejo Social nos armó una reunión en la universidad con diferentes representantes de diferentes cooperativas. Y bueno, y ahí empezamos a generar intercambios y le planteamos directamente el tema de turismo. Y ellos lo veían, o sea, muy, muy inteligentes y muy hábiles, porque le vieron la vuelta, le vieron la beta, que esto podía ser un camino hacia la visibilización de ellos mismos. Entonces, bueno, eso nos abrió muchísimo el horizonte, ¿no? Porque... Se cortó el audio, Eli. Bueno, se quedó congelada Eli, pero bueno, nos abrió muchísimo el horizonte, como decía Eli. Yo después estaba pensando, mirando las otras preguntas que habían hecho, la pregunta de Eugenia, ¿cuál de las siguientes nociones ha sido más útil para pensar los procesos activados en este proyecto? Eli, retomé la palabra porque se congeló. ¿Está bien? ¿Sigo? Bueno. Sí, dale. Bueno, dice patrimonio productivo, patrimonio socioambiental, patrimonio biocultural. Nosotros trabajamos muchísimo con la idea de patrimonio en primer lugar y con la idea, obviamente, de un patrimonio que es inmaterial, como les decía antes, que es construido, que es colectivo, y también trabajamos muchísimo lo productivo, ¿no? De hecho, nos hemos, no tenido de una mala manera, no desconformes, pero sí nos hemos tenido que inmiscuir muchísimo en el tema de la agricultura familiar, porque los productores con los que trabajamos son de la agricultura familiar y porque las políticas destinadas a estos ámbitos los atraviesan constantemente, ¿no? Y porque muchas de las problemáticas, por ejemplo, lo que Eli contaba hoy, que en el sendero cuando los productores van guiando a los consumidores o a los visitantes por sus propias quintas, las problemáticas tienen que ver con que, por ejemplo, como no son dueños de la tierra, no pueden hacer mejoras. Como no pueden hacer mejoras, no se puede pensar un circuito turístico que ponga en valor este patrimonio de manera
más sólida, ¿no? A través del tiempo, más estable. Entonces, necesariamente lo productivo es importantísimo para nosotros. Y después también trabajamos mucho con la idea de turismo, porque bueno, nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera de turismo, y también siempre decimos que es muy fácil pensar el turismo donde ya existe, ¿no? Entonces pensar el turismo en la Torre Eiffel es súper, súper fácil, pero cuando toca pensar el turismo en otros lugares donde no hay turismo en este momento, es donde de verdad se ven los pingos en la cancha, ¿no? Y ahí tenemos que ponernos creativos y pensar de verdad cómo generaríamos esta actividad en lugares donde no existe actualmente y donde a veces es muy, muy difícil verla. Es muy difícil imaginar turismo en lugares con estas condiciones. Por eso también Eli decía que se nos ha dificultado a través de los años que lleguen alumnos y alumnas de la carrera, de las carreras, a pensar, a participar en el proyecto. Tenemos si contamos en total, hemos tenido unos 20 o 25 alumnos y alumnas que han participado, pero nunca más de 6 o 7 al mismo tiempo, porque siempre tiene esta dificultad de construir esos conceptos que están tan sólidos en algunas partes, ¿no? Que se piensa el patrimonio, cuando se habla de turismo muchas veces se piensa el patrimonio como lo arquitectónico, como lo físico, y no se piensa desde otras manifestaciones, ¿no? Y más aún en lugares como estos, alejados, de sectores vulnerables, etc. Entonces hay toda una dificultad ahí que, bueno, que invita a pensar. Algo interesante como aporte, ¿no? Esto de pensar porque en turismo todo se quiere categorizar, todo se quiere clasificar, ¿no? ¿Qué tipo de turismo hacen, ¿no? Esto Claro. de dónde se encuadra el turismo que están haciendo. Y en realidad si uno lo quiere llevar a una categoría, sería como un turismo social y productivo, pero hacemos el camino al revés, porque nosotros nos llevamos gente para que conozca los lugares, gente que por ahí no tiene posibilidades, o sea, gente de lugares más vulnerables que no tienen acceso. Nosotros hacemos al revés, llevamos gente que por ahí se va a Miami en sus vacaciones, ¿no? Y la llevamos al periurbano. Y lo que hacemos justamente es poner en valor el espacio. Y no solamente poner en valor el espacio, sino también lo más importante, es la gente que lo habita, ¿no? Sus costumbres, lo que planteaba Silvina. O sea, hacemos un camino inverso. O sea, el turismo nuestro tiene más que ver con la puesta en valor del sitio para que la gente lo conozca. Por eso de que no sé si va a ser turístico en algún momento, no tenemos ni idea si ese espacio va a transformarse en un espacio turístico. Por ahí no, pero nuestro objetivo no era justamente ese. Nuestro objetivo era poner en valor el sitio, ¿no? Que pase que el platense lo conozca. O sea, que el platense lo valore como un espacio que pasa ahora y lo mira y lo conoce. Y esto es lo que nos decía la gente, ¿no? Que ha viajado, que ha hecho las recorridas, y nos decían, cuando pasamos por acá por la 520, ahora ya sabemos dónde estamos, y quiénes viven por acá y qué hacen. O sea, Sí. yo creo que eso es Sí, uno de los objetivos nuestros, y la ¿no? gente se generan vínculos cercanos, digo, humanos, Sí, entre productores y consumidores que se piden el teléfono, que después le compran directamente, que después lo van a visitar, o que le llevan algún elemento que el productor está necesitando, que son solidarios, ¿no? No de beneficencia, sino de solidaridad, de verdaderamente conocer a esa persona y conocer también cómo es la vida de esas personas. Entonces tiene un sentido, el sentido, yo digo, más lindo del intercambio del turismo, porque el turismo también puede ser muy como un ave de rapiña, ¿no? Que va y siempre toma, siempre quita. En este sentido también hay mucho ofrecimiento, hay mucho ofrecimiento de parte de quienes van de visita, ¿no? No solamente van a tomar, a aprender o lo que fuera, sino que también van a dejar parte de sus prejuicios muchas veces, de sus ideas preconcebidas, etc. Entonces es recontra interesante eso. Una cosa que no quiero ser injusta, que preguntaron 2 o 3 veces, me parece, ¿qué universidades o facultades participan? Yo mencioné en la que estamos insertas nosotras por nuestro lugar de trabajo, pero también participa la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y además de estas 2 facultades, que son las que participan en el proyecto más contundentemente, tenemos apoyo de un montón de áreas de la universidad, del área de agricultura familiar,
del área del Consejo Social que mencionaba Eli, de políticas sociales, del CEU número 5, y somos además, y además, por ejemplo, en los encuentros han participado otras facultades como medicina, como odontología, haciendo actividades particulares para cada encuentro o paseo. Entonces hay mucha colaboración y mucho trabajo de acompañamiento, que si no lo dijéramos serían muy injustas, porque este es un laburo que ha sido titánico, que muchas veces nos supera, que a veces decimos, no, basta, esto ya no damos más. Esto no es un trabajo para 3, 4 personas, o 5, o 7 con todo el equipo, esto es un trabajo para una organización. Pero bueno, ahí estamos, siempre que se nos caen las capas, que estamos de capa caída, una de las dos toma el lugar de pum para arriba y volvemos a retomar y a empezar de nuevo y a entusiasmarnos, ¿no? Porque también está eso, entre los problemas que hoy mencionaba Eli, están problemas, qué sé yo, algunos son políticos, uno está constantemente trabajando con un territorio que está atravesado por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, pero por ejemplo, no sé, estamos pensando en hacer una feria y no hay permisos para hacer feria. O sea, siempre está el peligro de que te la cierren, de que te caiga la gente de control urbano de la municipalidad y te decomisen la mercadería, que alguno vaya preso, ¿no? Entonces hay un miedo también, ¿no? Y hay un montón de cuestiones, hay acuerdos tácitos, a veces tenemos como acuerdos implícitos que decimos, bueno, yo hablé con él de la municipalidad de tal, y dicen que no van a caer. Y bueno, nos confiamos en la palabra de un funcionario que hoy está, que quizás mañana no esté, y todo eso también va construyendo estas vinculaciones y estos lazos que son parte de los aprendizajes, ¿no? De entender cómo se manejan los diversos mundos con los que trabajamos, ¿no? Y también cómo la universidad tiene que acomodarse a veces a manejarse en mundos distintos del propio. La universidad que tiene las vacaciones de verano, ¿no? El receso académico. En el receso académico no trabajamos, entonces dejamos colgados a todos y que se arreglen como puedan, pero ¿y cómo es esto? Digo, hay un montón de cuestiones que el territorio nos obliga a repreguntarnos y a revisitarnos nosotros, ¿no? A ser reflexivos respecto de nuestra propia práctica extensionista, docente y también de investigación, y obviamente como seres humanos, ¿no? Comprometidos con la realidad que vivimos. Entonces, es un sub y baja de emociones, un poco también este proyecto y el devenir del proyecto en sí. No les dejamos el... Perdón, Eli, ibas a decir algo, decí nomás. Yo estaba pensando que no les dejé quería hacer un poco lo que estabas comentando como nada, porque se termina. Sí. Contar esto de que los productores pasen a ser guías, que es muy interesante, ¿no? Que ellos tener ese protagonismo. Y siempre me viene la imagen, cuando fuimos a una de las quintas, en el año 2017 creo que fue, que nos esperó Nazario, que era uno de los productores de la cooperativa Nueva Esperanza, y él mismo, como cosa de él, porque nosotros esas cosas no las organizábamos previamente, organizó una rueda, hizo como una rueda del mate dentro de su propia quinta, con cajones, con los cajones que ellos tienen, y ahí empezó él mismo a contar las problemáticas que estaban padeciendo. En ese momento había salido un decreto de necesidad y urgencia, salió en el 2017, ¿no? Sí, donde, bueno, resumiendo, ese decreto criminalizaba a los inmigrantes. Entonces, su objetivo era ese, ¿no? O sea, no por ahí sacar dinero, ni vender bolsones, ni vender nada, sino que la gente se enterara de cuál era la realidad y cuáles eran las problemáticas que ellos tenían. Y bueno, y él tomó esta decisión y nos pareció perfecto, inclusive, bueno, sacamos fotos, fue la misma gente que iba, quedó como alucinada, ¿no? Porque, bueno, nos sentamos en rueda y él organizó todo, o sea, como a veces uno subestima mucho a la gente que trabaja en el campo, y la gente que trabaja en el campo, por ahí está mucho más adelantada que nosotros, ¿no? En cuanto a lo que es la situación del día a día, ¿no? Ellos sufrieron mucho con ese DNU, y bueno, nosotros lo que hicimos después fue
imprimir y repartíamos, ¿no? A todos los que venían hacían las salidas, les repartíamos para que se estuvieran al tanto, porque nadie sabía qué era ese DNU. Solamente la gente que realmente estaba en el tema, ¿no? Así que bueno, conté esa experiencia porque me parecía que era interesante ver la postura que toman los productores, cómo se apropiaron del proyecto. O sea, esta apropiación fue impresionante, impresionante. Bueno, no sé si alguien quería preguntar algo de forma oral, podemos abrir el micrófono y en 5 minutos, 4 minutos 37 segundos, terminar de Muy bien. concluir. Dale. Como hacemos habitualmente, intentaremos abrir nuestros micrófonos ordenadamente, pero les quiero contar algo que está sucediendo atrás mío. Escuchan una música de fondo. Estoy en Colombia, en Santander, y los artistas que no tienen oportunidades de expresarse en escenarios lo hacen hoy por hoy en la calle. Entonces todos los días tenemos un concierto, más o menos a esta hora, los vecinos los escuchamos y colaboramos con ellos en la medida que podemos. Así que, bueno, si me escuchan y alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, yo solamente quisiera responder, ahora no sé quién habló, pero quisiera responder Eugenia, le quiero responder a Fernando, que yo no sé si todavía está conectado. Me preguntaba a qué facultad pertenece nuestra Cátedra Libre Patrimonio Cultural y Material, Memorias y Colectivos Sociales. Quiero comentarle a Fernando y a todos que esta cátedra es una cátedra libre, y las cátedras libres dependen directamente de la presidencia de la universidad. En este caso, dentro de la red de cooperación académica de Latinoamérica y el Caribe, de Patrimonio Cultural y Material, es la única cátedra denominada Patrimonio Cultural y Material. Las otras, de distintas vertientes disciplinares, en algún momento aborden el tema del patrimonio inmaterial, pero no específicamente como en el caso de nosotros, que estamos abocados específicamente a esta temática. Hecha la aclaración, Eugenia, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Felicidades por este proyecto pues, de largo alcance titánico. Mi pregunta era si en esta área de las comunidades que están consideradas dentro del sendero, Lisandro, Olmos, Colonia Urquiza, San Ponciano, Abasto, La Plata, ¿hay patrimonio cultural objetual o edificado? Y si ha sido considerado dentro de las acciones del proyecto, pues en diálogo o en interacción con el productivo, el socioambiental, el inmaterial. Sí. Perdón, Silvina, perdón, porque va a ser una respuesta posiblemente un poco extensa. En el caso de que se corte, volvemos por el mismo enlace y estamos unos minutos más conectados, ¿de acuerdo? Adelante. Muchísimas gracias, Alfredo. No, sí, iba a decir que justamente Abasto fue la localidad que primero se construyó, y se llama, en realidad el nombre original es San Ponciano, pero la gente le dice Abasto, como un nombre más de pila, digamos, a la localidad, porque era la estación donde se construyó antes que la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata es una ciudad planificada que se construyó a partir de una idea, primero pensada, digamos, justamente por eso planificada, ¿no? No es que surgió, no es que ya existía una población instalada en este lugar. Entonces, cuando se planificó la Ciudad de La Plata, se planificó también antes por donde pasaría el ferrocarril y donde sería el lugar de abastecimiento de carne y de verduras, de todo lo que era producción primaria, y era justamente este lugar. Entonces la estación de ferrocarril de Abasto, que en realidad el ferrocarril ya no pasa más desde los años 90, pero es uno de los lugares históricos importantes, también así el ferrocarril, o sea, toda la rama de ferrocarril que une La Plata con estas localidades, ¿no? También hay de Melchor Romero, y luego hay otros que van hacia la provincia de Buenos Aires. Eso es, por ejemplo, una de las cuestiones históricas y culturales edificadas que podemos encontrar. Otra es el Club Abastense, que es el lugar donde nosotros hacíamos, de hecho, el Paseo de Abasto durante todo el 2018 y parte del 2019, que es un club que data de comienzos del siglo, y es el lugar social donde la gente se encontraba, en una localidad de población de casas muy bajas, ¿no? De edificaciones muy, también humildes algunas,
este es un edificio como si fuera de 3 pisos, con una estructura que parece una iglesia de afuera, ¿no? Entonces es bastante raro y bastante llama mucho la atención. Y es también entonces como otro... Ciudad donde se encuentra Gabriela Naranjo, que es integrante del equipo de cátedra, es la secretaria de la cátedra, y donde supongo que estarán también en esta ciudad, en mi ciudad, también Silvina y Elizabeth. ¿Es así? Les doy la bienvenida y muchísimas gracias. Las escuchamos. Bueno, ahí hay que activarse el micrófono, Eli. Ahí está, perfecto. ¿O no? Sí, estamos en La Plata, justamente. Un gusto, gracias por la bienvenida. Yo soy Silvina Gómez, soy antropóloga, docente de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, parte del proyecto de extensión que nos convoca a contarles a ustedes un poco sobre nuestra trayectoria y algunas cuestiones que hemos ido desarrollando. Capaz que Eli, primero, antes de empezar, también te querés presentar. Bueno, sí, yo también soy egresada de la Universidad de La Plata, soy ecóloga de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y bueno, después uno se fue especializando un poco en el tema ambiental y también en turismo, ¿no? Que es en la carrera donde estamos ejerciendo como docentes. Pero nada, eso. Bueno, para dar comienzo entonces la ponencia se llama La construcción del patrimonio local en el proceso de desarrollo de un sendero turístico alternativo, y vamos a hablar de algunos desafíos conceptuales, tensiones territoriales y en general de la experiencia que hemos llevado adelante. Como decía Eli, bueno, en realidad estos dos proyectos son dos proyectos, se desarrollan a partir de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Uno de ellos es el proyecto Turismo, Patrimonio y Desarrollo en el Periurbano Platense, y otro proyecto es Senderos Turísticos Recreativos en el Periurbano Platense, que está más financiado o atado a la Dirección de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, al CEU número 5. Entonces, como eso también para contarles un poquito como de dónde va saliendo el proyecto, cómo está insertado o inserto dentro de la universidad. A ver, entonces lo siguiente, les contamos un poco dónde trabajamos. Nosotros trabajamos en la ciudad de La Plata, es una ciudad urbana de alrededor de 800.000 habitantes, y tiene toda una zona periurbana que es bastante poco reconocida, porque tiene si bien existe desde hace muchísimos años, desde la creación de La Plata, no ha sido como con la relevancia económica, sobre todo, que tiene en este momento, no toda su historia ha tenido esta relevancia económica. Entonces, es una zona bastante invisibilizada, bastante poco conocida por la gente que vive en la ciudad de La Plata. Sabemos que hay algo afuera, pero muchas veces no sabemos bien qué hay, ¿no? O pasamos cuando salimos, por ejemplo, a las rutas para ir o a Capital Federal o a la costa por la Ruta 2 o por la 44 del fondo, no llegamos bien. Hay gente que no ve todo esto que está alrededor, ¿no? Que son las quintas hortícolas y florícolas que están todo alrededor de las rutas y todo alrededor de la ciudad, sobre todo en la zona oeste. Entonces, donde trabajamos es en esta zona periurbana de La Plata. En realidad problematizamos un poquito la cuestión de lo periurbano, porque no es que está solamente por fuera de lo urbano, sino que también se la llama rururbana, según uno de los autores que la trabajan, que es Ringuelet, Roberto Ringuelet de acá de La Plata, que tiene estas características como un poco fragmentada, de ser una zona ceñida y caracterizada por lo rural, pero también con fábricas, con barrios, con pequeñas localidades con centros urbanos. Entonces no es puramente urbana, no es puramente rural, y tampoco es que está fuera de lo urbano totalmente, ¿no? Está, justamente esto es rururbana. ¿Por qué trabajamos en esta zona? Bueno, porque tiene una gran relevancia productiva, como les decía antes, hay mucha variedad de cultivos, algunos de los cuales son cultivos reliquias que han venido con las migraciones, por ejemplo, de italianos de principios del siglo XX, porque también tiene mucha diversidad cultural.
ha habido muchos grupos migratorios que se han establecido en esta zona, desde grupos migratorios internos, gente del noroeste, en algún momento, españoles, italianos, portugueses, japoneses en otro momento, y más recientemente bolivianos y paraguayos, y también algunas personas de Perú, que se han establecido en la zona y que se dedican a esta actividad de cultivo. Entonces esto también nos da una riquísima historia, bueno, en toda la zona, ¿no? Una rica historia que no es una historia única, también depende de los barrios, de las zonas, pero el periurbano o el reurbano en general tiene esta característica de tener una rica historia. ¿Querés contar vos las problemáticas? Sí, disculpe, está oculto de nuevo silencio los micrófonos nuevamente. Eli, desilenciate, así, porque hay alguien que estaba sonando. Bueno, un poco continuando con lo que planteaba Silvina, lo que fuimos observando desde el inicio, que iniciamos en el año 2012, que eso después lo vamos a ir profundizando, empezamos a observar las diferentes problemáticas que existen, como tensiones por la propiedad y el uso del suelo. Hay un problema por el tema de la tierra, fundamentalmente, donde justamente no se tienen en cuenta la importancia que es para los productores tener su tierra, ¿no? O sea, es uno de los temas que hoy en día está en pleno debate y conflicto, porque los productores necesitan obviamente ser dueños de su suelo para poder trabajar más las tendencias que hay hoy hacia la agroecología, ¿no? El trabajo del suelo es bastante intenso y lo que ocurre generalmente es que alquilan las parcelas y cuando al propietario se le ocurre tienen que irse, y bueno, hay un tema con el negocio inmobiliario muy, muy fuerte, justamente porque es la zona del periurbano, como decía Silvina, o sea que es lugares donde se va corriendo la urbanización hacia afuera, y obviamente a los propietarios a veces les conviene más vender los suelos que tienen altos valores a seguir alquilando. Y muchos productores con los cuales hemos trabajado y estamos trabajando, o sea, tienen que mudarse y empezar de nuevo. No es como un kiosco, ¿no? Que alquilo un local, pongo en la vitrina y lleno los productos. El tema de la producción es todo un tema. Por otro lado, la falta de políticas públicas hacia los sectores productivos, no hay acompañamiento, no hay, o sea, en algún momento se intentó, pero no se trabajó profundamente. Los productores tienen problemas desde todos los, o sea, problemas sociales, económicos, culturales, profundizados en los últimos años anteriores, lo cual hace que, bueno, la presencia del Estado tiene que ser más fuerte. Otra problemática es la vulnerabilidad en las condiciones de vida de los productores. Justamente como no son dueños de los suelos, de la tierra, los propietarios no los dejan construir material, no los dejan hacer construcciones de material. Y por eso lo que uno ve cuando, recién Silvina contaba, cuando uno sale por la Ruta 2 o Ruta 36, o por los alrededores de acá de La Plata, pero la gente que viene de Capital o que viene de otros distritos, puede observar que las viviendas que se encuentran generalmente cercanas a las rutas de acceso, a los caminos de acceso, tienen condiciones de alta vulnerabilidad. Son construcciones de madera, no tienen agua potable obviamente, sacan agua de pozo. Eso es una problemática muy seria, porque obviamente no pueden hacer excavaciones muy profundas por un tema de dinero. Entonces extraen el agua de la primer napa y es la que está totalmente contaminada. Se han hecho muchos estudios de parte de medicina, a través de proyectos de investigación, de extensión, de cátedra, todo tipo de proyectos, y bueno, altos contenidos en nitratos, en fosfatos, o sea, tienen serios problemas con el tema del agua. Y no tienen, obviamente, la posibilidad de consumir agua envasada.
Otro tema es la falta de reconocimiento sociocultural y la falta de articulación con otros sectores. Eli, Esto te tiene que interrumpo ver- un segundito, nada, pensando, disculpa que te interrumpa, pensando en Sí. esto de la vulnerabilidad también, no tienen los servicios básicos, ¿no? No tienen agua, no tienen gas, no tienen electricidad, muchas veces están colgados, son conexiones muy, muy precarias, y esto también conlleva que, por ejemplo, ahora en invierno constantemente tenemos sucesos de incendios en las casas de los productores, ¿no? Pasa también que una casa, familias grandes viven, o varias familias, ¿no? De, por ejemplo, 2 o 3 hermanos, o padres con los hijos y los nietos, viven en 2 o 3 casas muy cercanas. Cuando suceden los incendios, no se incendia una casa, se incendian varias casas aledañas. Entonces también parte de la vulnerabilidad tiene que ver con esto, con la imposibilidad, por las cuestiones legales sobre todo, que siempre son generan problemas para solucionar este tipo de cuestiones, de tener esos servicios, ¿no? Y esos servicios básicos también implican también el acceso a la salud, no hay salitas cerca, no hay escuelas cerca, las distancias son muy largas, son a pie, las calles están bastante averiadas, entonces, bueno, hay toda una serie de inconvenientes que también van de la mano de esta vulnerabilidad. Y te dejo seguir con los problemas ambientales. Sí. En cuanto a los problemas ambientales, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? También el acceso a los servicios, que es fundamental, teniendo una mirada ambiental, o sea, desde todas las dimensiones posibles, eh, o sea que la falta de agua implica problemas de salud, obviamente, lo que planteaba hace un ratito, esto de tomar agua de lugares que están, o sea, no de las napas profundas, sino de las napas superficiales, ocasiona problemas gastrointestinales. Muchos chicos están con problemas, aparte de los problemas de que por ahí pueden tener de nutrición, ¿no? Por mala alimentación, también tienen problemas por la ingesta de agua en mal estado. Otra de las problemáticas ambientales es el tema que, justamente, el tema de la producción convencional, a través del uso de diferentes agroquímicos que generan problemas no solamente, o sea, al que lo consume, sino también a ellos mismos, porque ellos también consumen esos productos. Y hoy, si bien la mayoría de los productores cumple con la cantidad de sustancias químicas que le agregan, o sea, con las proporciones indicadas, a veces suele ocurrir que el mismo suelo está agotado y bueno, y obviamente los cultivos tienen más cantidad por ahí de tóxicos de lo que realmente se permite. Pero hoy por hoy hay toda una política que se está implementando de hacer, o sea, ir hacia la agroecología, ¿no? Estamos en una etapa de transición y muchos productores que nosotros inclusive trabajaban con nosotros ya están haciendo la transición hacia este tipo de agricultura, que es mucho más sana, ¿no? Y aparte es encarar al suelo de otra manera, o sea, es una forma de vida totalmente diferente. Eso lo cuentan ellos mismos, ¿no? Como que tuvieron que cambiar también su estilo de vida al cambiar de tipo de producción. El tema de las inundaciones, por ejemplo, es un tema importante por esto de la impermeabilización de los suelos a través de los invernáculos, que tienen grandes, uno ve de arriba, es impresionante ver fotos aéreas, ¿no? Donde se ve toda una cantidad de plástico que cubre el suelo, y obviamente esa es la parte donde el agua empieza a escurrir y viene para el lado de la ciudad. O sea, obviamente van por las diferentes, las corrientes que llevan los arroyos, aunque estén entubados. O sea, el agua se va esparciendo por esos lugares, hacia el Río de la Plata. Y hemos tenido graves problemas a consecuencia también de la impermeabilización del suelo que genera este tipo de producción. Hay algunas situaciones que se pueden revertir a través que muchos lo están elaborando, o sea, esto de hacer las canaletas, de hacer los surcos para que el agua vaya y se pueda acumular en algún sitio,
y se pueda tomar esa agua para hacer el mismo riego, ¿no? O sea, hay diferentes estrategias para poder compensar este tipo de problemática. El tema de la falta de reconocimiento sociocultural tiene que ver también con esto que tiene que ver mucho también con la problemática que sigue, ¿no? La alta diferenciación social. Esto está muy ligado al hecho de que son personas, son inmigrantes, como dijo Silvina al principio, o sea, la mayoría de los inmigrantes, los que se dedican al trabajo de la tierra, son bolivianos y paraguayos, donde justamente la comunidad de las ciudades cercanas, no solamente de La Plata, sino del Gran Buenos Aires también, hay cierta discriminación hacia estas personas y ellos obviamente tienen problemáticas en cómo hacer el día a día, ¿no? O sea, hay estigmatizaciones a las personas que viven que son los productores, y justamente nosotros con el proyecto, que esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, es uno de los grandes temas que queremos y que intentamos revertir, ¿no? Esto del reconocimiento de la cultura, el reconocimiento de sus saberes, el reconocimiento de las diferentes formas de vida que llevan, y poder visibilizarlos, ¿no? Fundamentalmente. Sí, respecto del tema de la diferenciación social y cultural, también tiene que ver con, digo, si vamos a pensar un poco en el origen, tiene que ver también con la estructura social e histórica de la construcción de la nación argentina, con pensarnos bajados de los barcos, entonces que la inmigración europea sería la que constituyó nuestro país principalmente, y esto lleva como consecuencia a que a los migrantes latinoamericanos, sobre todo los migrantes de Bolivia, que tienen rasgos indígenas muchas veces, que tienen rasgos norteños, se los considere poco legítimos de estar en este país, ¿no? Hay mucha xenofobia, el argentino y las argentinas en general decimos que no somos racistas y que no somos discriminadores, pero en general también después se le pone un pero. Yo no soy racista, pero, y el pero invalida de alguna manera todo lo que se dijo anteriormente, ¿no? Entonces sí somos racistas, sí somos discriminadores, y sobre todo a la diferencia fenotípica, ¿no? A la diferencia de rasgos que no sean los rasgos europeos. Y sobre todo también en la zona cercana a la capital federal, ¿no? En la zona de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en la zona cercana a la capital federal y al Gran Buenos Aires, donde se ve mal por la diferencia cultural, por la diferencia fenotípica, pero también por la diferencia social, ¿no? Ser de piel oscura, tener rasgos indígenas y ser pobre o parecerlo, es un problema en nuestra sociedad, que podemos reconocerlo o no, pero bueno, no deja de ser un problema que conlleva realidades muy dolorosas para la gente que lo sufre. Entonces, dentro de esta población con la que trabajamos, estas problemáticas son sufridas tanto por los adultos como por los jóvenes y los niños y niñas. Así que bueno, esos son algunos de los temas de las problemáticas. Vamos a pasar a contarles un poquito ahora el objetivo del proyecto, o de los proyectos. La idea es, o la intención es, valorizar el patrimonio productivo, cultural y socioambiental de la zona, priorizando principios activos y valores basados en el trabajo colaborativo y saberes tradicionales de la comunidad. Nosotros imaginamos de alguna manera hace varios años, un sendero turístico que recorriera desde La Plata toda la zona o parte de la zona del periurbano, uniendo experiencias de trabajo colaborativo, cooperativas, que las hay muchas, sobre todo cooperativas de trabajadores de la agricultura familiar, y también comunidades migrantes de diferentes orígenes, para que cada uno y cada uno de estos grupos pudiera aportar, pudiera revalorizar, pudiera reconstruir su identidad de una forma positiva, de una forma digna, frente a los ojos del resto de las comunidades,
¿no? Entonces un poco la intención es esta, y a partir de esta intención, de esta finalidad, es que hemos desarrollado diferentes tipos de actividades a lo largo de los años. Como decía Eli, este proyecto comenzó en el 2012 con un sueño. Salimos un día en auto, recorrimos la zona y nos imaginamos un montón de cosas, algunas de las cuales que parecían ciencia ficción, parecían cosas locas que imaginábamos nosotras en ese momento, y que años después algunas se llevaron adelante y se llevaron a cabo y se hicieron realidad, y fue una gran alegría, obviamente. Entonces les queremos contar un poco ese devenir. En una primera etapa trabajamos con escuelas. Trabajamos con chicos y chicas de quinto año, del secundario, que es el último año del secundario, en realidad de cuarto y quinto año de los 2 últimos años, en distintas escuelas de la zona periurbana. Sobre todo nos concentramos en la zona de Colonia Urquiza y de Abasto, que son 2 localidades que están aproximadamente a 14 kilómetros de la ciudad de La Plata, del ejido urbano de la ciudad de La Plata. ¿Qué hicimos entre el año 2013 y el 2015? Hicimos trabajo de cartografía social con los alumnos, búsqueda de información, donde ellos buscaron información sobre sus propias poblaciones para poder justamente valorizar y encontrar un poco la historia de sus propias localidades. Hicimos capacitaciones con docentes, donde buscamos generar, desnaturalizar los conceptos que los mismos docentes muchas veces tenemos naturalizados, sea el concepto de patrimonio, el concepto de turismo, ¿no? Al principio nos miraban raro, ¿qué vienen a hacer acá de turismo? Si esto es un pueblo en el medio de la nada, si acá no hay nada para ver. Entonces un poco buscando romper con esas formas tradicionales de ver los conceptos y las actividades, ¿no? Hicimos relevamientos fotográficos, con los jóvenes y las jóvenes de las escuelas, recorrimos sus barrios, cada uno con su celular, con su cámara de fotos, y así pudimos ir haciendo una historia de sus pueblos. Hicimos diseño y elaboración de folletos turísticos, ellos los redactaron, ellos diseñaron cada folleto, y nosotros lo que hicimos después fue imprimirlo. Y por último, se elaboró un mural sobre un mapa colectivo, uno de los mapas que ellos habían hecho, se esquematizó, y con un muralista se pintó en la escuela un mural que además se hizo en interacción con una escuela urbana, ¿no? Entonces una escuela urbana con una escuela urbana, los alumnos se pusieron en conexión, los de la Escuela de La Plata fueron a la escuela de Abasto, y de esa manera, a través de un proceso de 2 meses, lograron hacer este mural colectivo. Lo que dice un poco acá es la idea de desarrollamos un aprendizaje colectivo con docentes y alumnos de escuelas secundarias para que puedan apropiarse de su historia, de su memoria social y de su legado, ¿no? Que puedan construir su identidad de alguna manera, y la identidad como la base de ese patrimonio que estamos pensando en poner en valor. ¿Querés contar vos, Eli, entonces un poquito de estas fotos? Sí, es interesante la construcción que se dio con cartografía social, que fue la estrategia que utilizamos, donde los chicos empezaron a construir su propio mapa, su propio lugar. Fue realmente muy, muy agradable esos momentos donde íbamos a la escuela y algunos construían sus propios íconos, después, o si no, se los llevábamos, y y empezaron a ubicar sus lugares, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a observar realmente cómo ellos, porque también esto lo trabajamos no solamente en Abasto, sino también en Colonia Urquiza, donde también trabajamos con escuelas secundarias. Ahí no llegamos a armar un folleto, pero sí la experiencia de este proceso de patrimonialización que nosotros llamamos, ¿no? O sea, esto de poner en valor los valores, o sea, poner en valor el patrimonio, ¿no? Y darle un valor más importante a lo que ellos ven todos los días. Bueno, la construcción del mapa fue realmente un ejercicio sumamente interesante, donde empezamos a ver cómo ellos veían a sus lugares, ¿no? Y los diferentes edificios y los diferentes íconos que utilizaban para marcarlos. Y la perspectiva, o sea, desde dónde, qué calles tomaban, porque no dimos consignas de ningún tipo, ellos tomaban el lugar desde donde querían, algunos tomaron de
la calle principal, la 520, otros la escuela, otros tomaron como centro la escuela, otros tomaron como centro alguna industria, cada uno lo tomó de diferentes lugares. Y lo que hicimos fue justamente después, aparte de la capacitación a los docentes, que este fue un proceso también muy interesante para que el proyecto siga teniendo continuidad en la escuela, capacitamos a los docentes en diferentes temas como patrimonio, ambiente, y poder hablar de sustentabilidad, o sea, poder acordar y consensuar de qué estábamos hablando, ¿no? Para trabajar más o menos desde el mismo lugar y poder generar consensos desde lo conceptual. Y fue muy interesante porque, bueno, hubo un acompañamiento, no digo masivo, porque los docentes también son bastante, cuando van docentes de afuera, o sea, hay ciertas, más en las escuelas rurales, que los docentes son, la mayoría son platenses, son de la ciudad, bueno, muchos se iban y otros se quedaban, pero la capacitación fue masiva, eso sí. Así que eso nos sirvió a nosotros para que después acompañaran a los chicos en temas a trabajar, ¿no? Durante el año. Era muy interesante, Eli, te interrumpo de nuevo, era muy interesante cuando hacían los mapas, que ellos dibujaban las calles, marcaban los lugares importantes para ellos, ¿no? El kiosco, el ciber, en ese tiempo había ciber todavía, y demás cuestiones, y alrededor, a todo lo que era las quintas, toda la zona de las quintas, no le ponían nada, no solamente no le ponían íconos, sino que no le ponían nombre, no lo categorizaban de ninguna manera. Y esto también nos abrió la puerta para preguntar qué había ahí, ¿no? ¿Qué había alrededor del pueblo o de la localidad más urbana, más urbanizada? Y ellos decían que no había nada, no hay nada ahí. Profe, no, ahí no hay nada. ¿Cómo no hay nada? ¿Qué es nada? Si salimos a caminar, ¿qué vemos? Y eso también fue abriendo la puerta para que ellos mismos fueran viendo qué es lo que estaba invisibilizado, ¿no? ¿Qué parte de esa comunidad, qué parte de esa rutina ya no veían, ¿no? Y lo que no veían eran las quintas, donde ellos mismos vivían muchas veces. No veían las quintas donde ellos vivían, o sus vecinos, o donde compran la verdura. No veían la gran parte del valor de la zona. Entonces es muy interesante también ver cómo esta metodología de la cartografía social posibilita ver aquellas cuestiones que tenemos tan naturalizadas, tan rutinizadas, que ya dejamos de verlas, o que nos parecen poco valoradas porque quizás otros no las valoran, ¿no? También. Digo, porque donde no hay políticas públicas que pongan que den servicios, que ordenen el territorio, también hay una desvalorización ahí de esas vidas y de esas realidades. Entonces ahí hay toda una cuestión interesante para poder pensar. Sí, también por eso aclaré lo de la escuela de Colonia Urquiza, donde hay una fuerte dominación por parte de los japoneses, y ellos obviamente son trabajadores, son peones, y hablo de chicos de secundaria, ¿no? Que todos trabajan. Bueno, donde nos pasó, por ejemplo, en uno de los encuentros que hicimos, donde preguntábamos sobre las comidas, sobre las culturas, sobre las cuestiones diarias, no cotidianas, que ellos tenían por parte de sus padres. Y bueno, nada, no hablaban, no decían absolutamente nada. Y después entre ellos empezaron a visibilizarse entre ellos mismos, como que bueno, que vos tenés, tu mamá no hace la sopa paraguaya, o no hace, o sea, entre ellos mismos empezaron a contar, ¿no? Estas cuestiones que estaban negadas totalmente. Y esto también lo vimos en la cartografía, cuando veíamos, por ejemplo, que, por ejemplo, el supermercado japonés, con un logo muy grande de un dragón enorme en tamaño, ¿no? Que se veía en ese dibujo, donde, bueno, también ahí existe esta cosa de sometimiento, ¿no? Como que ellos, de alguna manera, los japoneses están por sobre ellos, y ellos lo escribían, lo ponían ahí en las imágenes. O sea, la verdad que la cartografía fue muy interesante para analizarla, ¿no? Sobre todo. Y estas cuestiones tratamos de, digamos, de sobreponernos a esto con ese mapa que se hizo en el mural, donde justamente lo que se observa en esa imagen es que ellos ponen en valor
las cuestiones que para ellos son importantes del día a día, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cancha de fútbol, el tema de, bueno, las diferentes avenidas, ¿no? Cómo está marcado el mapita, ¿no? Del pueblo. El ferrocarril. La iglesia que para ellos es muy importante. El tema de, o sea, las imágenes que van apareciendo, que, o sea, ellos trabajaron junto con el tomate que aparece ahí, porque hay mucha plantación de tomate en el lugar, y de otros productos, pero bueno, estábamos justo en el momento del tomate, que era cerca del verano, o sea, estaba la producción de tomate. Así que bueno, fue un proceso sumamente interesante, que nos dio mucha información, muchísima información para poder compartirla, ¿no? Y poder trabajar también en la universidad como docentes y como parte de los equipos, esto del ida y vuelta, ¿no? Esto de poder llevar a la universidad todas estas cuestiones que uno va tomando del territorio para poder hacer un recorrido mucho de ida y vuelta, ¿no? Entre la universidad y el territorio. Bueno, acá está la imagen del trabajo con los docentes, donde justamente era que ellos también desnaturalicen, ¿no? Porque ellos vienen con la idea, la mayoría, como dije anteriormente, son docentes que viven en La Plata y que van a las escuelas rurales. Y van con su historia y con su día a día y se olvidan de dónde viven los chicos, qué hacen los chicos. O sea, hay muchos docentes que, por un tema también de cómo es la dinámica del docente secundario, que va, el docente taxi, ¿no? Que va de escuela en escuela, y se pierden de por ahí de poder tener ese intercambio con los alumnos y poder conocer cuál es su medio, ¿no? Y cuáles son sus problemáticas. La idea justamente para nosotros era que los docentes trabajen a partir de las problemáticas que los chicos naturalmente, o sea, las tienen tan naturalizadas que no las ven, poder ellos trabajarlas y poder analizarlas. O sea, esto de un trabajo más crítico, ¿no? O sea, trabajar desde el lugar del problema y buscar ahí los contenidos. O sea, hacer otro camino. Sí, el trabajo con los docentes fue muy rico y fue además con docentes de varias localidades de la zona, así que también fue muy rico en ese sentido para que se encuentren. Y bueno, todo este trabajo fue hasta el 2015 más o menos. A partir del 2016 comenzamos una segunda etapa, donde trabajamos con productores y productoras. Acá hay una especie de mapita o de recorrido, donde está La Plata como lo más lejano, Lisandro Olmos, Colonia Urquiza y San Ponciano Abasto, que son un poco las localidades en las que venimos trabajando desde el inicio, y también las que estamos conectando a través de la articulación del recorrido del sendero turístico en los últimos años. Entonces, a partir del 2016, buscamos articular iniciativas que priorizaran los principios y valores, como dijimos ya, trabajar de trabajo solidario y de saberes tradicionales de cada comunidad. Buscamos también que se fortalezcan lazos que ya existían y que se creen nuevos lazos, y también dar un sentido de pertenencia a los miembros de distintos grupos, entre sí también, ¿no? No solamente los japoneses con los japoneses, los bolivianos con los bolivianos, los de Abasto con los de Abastos, los de Colonia Urquiza con los de Colonia Urquiza, sino también generar una conexión un poco más amplia entre estos grupos. Trabajar las relaciones interculturales para que sean menos conflictivas, ¿no? Para que sean más, bueno, más fluidas de alguna manera, y también posibilitar el acercamiento y el reconocimiento de los productores de La Plata, sobre todo de los centros urbanos, hacia los productores, de los consumidores, perdón, de los centros urbanos, hacia los productores de la zona periurbana. Esto se va a cortar en 1 minuto y medio, así que los invitamos a que si se corta vuelvan a conectarse. ¿Qué hicimos entonces en esta segunda etapa? Empezamos generando mesas intersectoriales en Abasto, fuimos a la escuela, nos conectamos con el director de la escuela agraria, número 1, le comentamos un poco el proyecto y ellos se entusiasmaron, y entonces comenzamos a tejer una red o una trama de vínculos con el INTA,
como les decía, con la escuela, de ahí con también la Escuela de Educación para Adultos, el SEA número 28, y unos fueron llamando a otros, los del INTA nos conectaron con la gente de SENASA, la gente del INTA también con la gente de Agricultura Familiar, de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación. Luego vinieron las cooperativas de productores, que en parte vinieron también por la escuela, porque algunos eran exalumnos de la propia escuela y entonces se fueron conectando, y terminamos haciendo un tejido de unas 50 personas participando cada 15 días en estas mesas intersectoriales. Eso se sostuvo durante aproximadamente 1 año y medio, 2 años, donde se generaron estos encuentros de productores y consumidores que se hicieron en la escuela